Continuando con los ejercicios de modelamiento matemático de sistemas eléctricos, en esta ocasión vamos a ver todos los ejercicios referentes a circuitos con componentes pasivos. Para este caso vamos a implementar todo lo que viene siendo la teoría de amplificadores operacionales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos que tener en cuenta que los amplificadores operacionales poseen una entrada inversora, y una salida. Adicionalmente será necesario tener en cuenta que para este tipo de circuitos lo más recomendable es redibujar el circuito teniendo en cuenta el método del cortocircuito virtual. De esta forma nos provee una visión mucho mejor del funcionamiento del circuito con el amplificador operacional y nos permite de la misma forma empezar a interactuar para desarrollar nuestras ecuaciones por análisis por nodos. Como puntos importantes de este tipo de ejercicios tenemos que tener en cuenta que, como anteriormente lo mencionamos, el análisis por nodos y el análisis por método de cortocircuito virtual serán nuestras principales herramientas. Sin embargo, no hay que descartar otro tipo de recursos como la ley de Ohm, análisis por mallas, las ecuaciones características del condensador, la bobina y la resistencia o cualquier otro tipo de análisis que pueda entrar dentro de este tipo de sistemas. De esta manera se desarrollarán 5 ejercicios con amplificadores operacionales con los cuales podremos ver tanto lo que vienen siendo las ecuaciones diferenciales como otro tipo de expresiones que generalmente son usadas para este tipo de sistemas. Con todo esto dicho, comenzamos con los ejercicios implementando amplificadores operacionales. Antes de empezar con ejercicios que se involucren directamente con las ecuaciones diferenciales, vamos a ver un circuito de introducción para recordar los conceptos básicos de amplificadores operacionales y análisis por nodo. Para este caso, implementamos el circuito de un amplificador inversor y de esta forma hallar la relación que describe su comportamiento. A primera vista, este circuito de amplificador inversor parece contar con 3 corrientes. La corriente I1 que pasa por la resistencia R1, la corriente I2 que pasa por la resistencia R2 y la corriente I3 que entra directamente al amplificador operacional. Sin embargo, al aplicar el método de cortocircuito virtual nos damos cuenta que básicamente I3 no existe ya que está directamente a la tierra e I2 de la misma forma tampoco existiría ya que tanto en R1 como en R2 va a haber exactamente la misma corriente. Si implementamos análisis por nodos para ver la corriente que pasa por la resistencia R1 y la corriente que pasa por la resistencia R2, nos daremos cuenta que sencillamente esta será igual a BI menos 0 sobre R1 y la corriente en la resistencia 2 será igual a 0 menos BO dividido entre R2. Paso siguiente, igualamos estas dos ecuaciones ya que, como recordaremos, tanto en la resistencia 1 y en la resistencia 2 pasa exactamente la misma corriente. Luego procedemos a separar cada uno de nuestros términos con denominador similar. Y finalmente podemos cancelar todos los términos que en el numerador tengan 0. De esta forma nos queda BI sobre R1 es igual a menos BO sobre R2. Y finalmente nos queda que BO es igual a menos BI por R2 dividido entre R1. De esta forma obtenemos la relación que define a nuestro amplificador inversor. Como segundo ejercicio tenemos lo que viene siendo un amplificador derivador. Básicamente para esta configuración se implementa lo que es un condensador C1, una resistencia R1 y nuestro amplificador operacional. Si redibujamos nuestro circuito, al igual que el ejercicio anterior, obtendremos que básicamente el nodo está unido a la tierra. De esta forma entonces tanto la corriente en el condensador como en la resistencia serán las mismas. Si aplicamos análisis por nodo a este circuito y adicionalmente tomamos en cuenta la ecuación de la corriente para el condensador, tendremos que la corriente de nuestro condensador será igual a la capacitancia multiplicado por la derivada de la diferencia entre el voltaje de entrada y de salida, que en este caso sería U de t menos 0. Y de la misma forma la corriente que pasa por la resistencia R1 será igual a 0 menos Y de t dividido entre R1. Adicionalmente, recordando que I1 y I2 son las mismas, se igualan las dos expresiones anteriormente dichas. Adicionalmente a esto se pueden separar los términos para distribuir lo que viene siendo la capacitancia y de la misma forma la derivada, y en el otro lado simplemente distribuir el denominador R1 para poder cancelar los términos que tienen ceros. De esta forma tenemos que la capacitancia por la derivada de U de t será igual a menos Y de t dividido entre R1. Finalmente podemos pasar menos y de t sobre R1 a sumar al otro lado y toda la ecuación nos quedará como y de t sobre R1 más la capacitancia por la derivada de I de t igual a 0 para dejarlo en términos de ecuaciones diferenciales, o bien podríamos dejarlo en términos de entradas y salidas y pues nos quedaría como y de t igual a menos R1 por la capacitancia multiplicado por la derivada de I de t.
Ahora vamos con un circuito de amplificador integrador. Básicamente es el mismo circuito que el anterior, solamente que variamos la ubicación de la resistencia R1 y el condensador C1. Al momento de redibujar nuestro circuito, otra vez pues tenemos que las corrientes son las mismas, tanto en la resistencia R1 como en el condensador C1. Teniendo en cuenta por medio de análisis por nodos cada una de las expresiones, tendremos que la corriente de nuestra resistencia 1 será igual a UDT-0 dividido entre R1, mientras que la corriente de nuestro capacitor C1 será igual a la capacitancia multiplicado por la diferencia del voltaje de entrada y de salida, los cuales serán 0 y menos YT respectivamente. De la misma forma que en el anterior ejercicio, tendremos que separar los términos para poder cancelar todos los términos que tengan 0. De esta manera nos queda UDT sobre R1 igual a menos la capacitancia multiplicado por la derivada de YT. Pasamos la capacitancia por la derivada de YT al otro lado a sumar y tendremos lo que viene siendo nuestra expresión en términos de ecuaciones diferenciales. Y de la misma forma podemos expresar todo nuestro sistema como una ecuación de entradas y salidas, por lo cual nos quedará que YT es igual a 1 sobre R1 por C por la integral de UDT. Como tercer ejercicio tenemos lo que viene siendo esta configuración en la cual podemos encontrar una resistencia R1, un capacitor C y una resistencia R2. Básicamente al redibujar este circuito obtendremos que nuestro nodo estará conectado a la Tierra. De esta forma ya tenemos un componente más el cual tenemos que también analizar. La corriente tanto en R1 como en R2 y en la capacitancia serán iguales, entonces procederemos a hacer un método de análisis diferente. En este caso lo haremos por análisis por mallas. Por el lado de la primera malla tenemos que UDT será igual al voltaje R1 más el voltaje en el capacitor, y de la misma forma por el lado de la otra malla tendremos lo que viene siendo a YT igual al voltaje de la resistencia 2. Resolviendo la primera ecuación tendremos que UDT será igual a I1 multiplicado por la resistencia 1 más 1 sobre la capacitancia por la integral de I1 con respecto al tiempo. Mientras que por el lado de la segunda ecuación tendremos que YT será igual a I1 multiplicado por la resistencia R2, teniendo en cuenta que I1 va a ser la corriente general de nuestro sistema. De esta segunda expresión podemos despejar lo que viene siendo I1, quedando como I1 igual a YT dividido entre R2. Y de esta forma se reemplazan todos los términos de I1 en la primera ecuación, quedando finalmente que UDT va a ser igual a R1 sobre R2 multiplicado por YT más 1 sobre R2 por la capacitancia multiplicado por la integral de YT. Finalmente, para dejarlo en términos de derivadas, derivamos cada uno de los términos respectivos, quedando finalmente que 1 sobre R2 multiplicado por la derivada de YT más 1 sobre R2 por la capacitancia por YT menos la derivada de UDT igual a 0. De esta forma terminamos la tercera parte de nuestros videos de modelamiento de sistemas eléctricos, no sin antes agradecerte y pedirte que te suscribas, le des like al video y comentes cualquier tipo de sugerencia que nos pueda ayudar a seguir mejorando nuestro contenido. Esto es Electroaerolínea en Record y hasta una próxima oportunidad.